Bueno, yo quisiera, soy aquí el único no urbanista, no arquitecto. Ah, Soy declarado. el único que tiene formación de ingeniero, pero aquí vengo a, pues, a ver la perspectiva que pues, hoy en día pone en crisis al mundo entero. Es decir, lo que se llama el tema ecológico, es decir, el límite de la tierra propiamente, de las cosas que la tierra puede dar. Y como pues muchos pueden confirmarlo, estamos frente a un mundo que se derrumba, frente a un mundo que se colapsa. Nosotros hemos identificado alrededor de 25 colapsos que se están dando, que rápidamente podría decir se está colapsando ecológicamente el mundo, se está colapsando energéticamente, climáticamente, se está hídricamente, por la limpieza se está los suelos cada día más sucios. Hay un colapso también en las comunidades, hay un colapso social, hay un colapso que tiene que ver con las ciudades mismas, un colapso político, un colapso económico, un colapso institucional, un colapso simbólico. En fin, tenemos un conjunto de colapsos que claramente nos señalan que se está viniendo abajo el mundo que hemos conocido. O sea, que hay que rehacer el mundo porque está ante nosotros la posibilidad de que en este siglo se acabe la especie humana, de acuerdo con muchísimos científicos de talla como el famoso Martin Rees de la cátedra de Newton en Oxford, ¿no? Que señala que solo hay 50% de probabilidades para la especie humana de sobrevivir debido al desastre de lo que pues, se ha manejado la industrialización y la urbanización. O sea, estos dos procesos donde la economía se refleja concretamente en urbanización y en industrialización, ha acabado en los últimos 30, 40 años a tal velocidad con los dones de la naturaleza que estamos llegando a un punto de quiebre que nos pone al borde del desastre. Y entonces ya suenan las alarmas, hasta el mismo presidente del Banco Mundial se declara en alarma porque pues reconocen ya que no podemos seguir haciendo las cosas como están. Así que yo plantearía aquí de entrada la primera pregunta, ¿cuál sería una ciudad duradera más que en otros sentidos? O sea, una ciudad que pueda perdurar, porque estas ciudades, como las hemos conocido, rápidamente se vienen abajo, así como los barrios se vuelven grises rápidamente, entran en decadencia, las ciudades también. Entonces el mundo entero está en decadencia. Y está en decadencia y hay una crisis más que no mencioné, que es la crisis de creatividad. O sea, no hay ideas en los gobiernos, en los poderosos de este mundo, para sacar adelante este desastre. O sea, es evidente que la crisis financiera, la crisis económica, ha hecho perder totalmente el rumbo a los grandes gobiernos del mundo. En el fondo ya no saben ni para dónde ir. Y esto desde luego pues está bajo un concepto que llamamos globalización, que nos mete a ideas tan absurdas como que tenemos que competir entre ciudades. O sea, que la ciudad competitiva sea el concepto número uno, en vez de que sea la ciudad duradera, el concepto más importante es la ciudad competitiva. Y entonces la ciudad competitiva es convertir a la ciudad ya no en lo que era una urbanización, sino en una fábrica o en un campo de concentración. Desde hace ya más de 80 años las ciudades son campos de concentración, o sea, son lugares que cualquiera que tiene unas vacaciones huye corriendo, aunque sea un fin de semana, porque son insoportables nuestras ciudades. O sea, no son vivibles. Vivimos en ellas porque la economía nos obliga a vivir en ellas, pero no son lugares agradables para vivir. Ya Jean-Jacques Rousseau dijo hace 300 años que los edificios hacen urbanizaciones, pero los ciudadanos hacen ciudades. O sea que la creación de ciudad es un hecho de ciudadanos y la creación de urbanizaciones es un hecho de especialistas. Es un hecho que manipulan aquellos que tienen un saber sofisticado y que crean reglas para crear ese urbanismo que tanto daño hace. Claro que hoy en día, como lo dije allá en el Colegio de Arquitectos hace algunos meses,
dije, el urbanista que domina la Ciudad de México es el urbanista Carlos Slim, el urbanista Daniel o el urbanista Hirschhorn, o sea, las 10 familias poderosas que en la Ciudad de México pues tienen las mayores inversiones inmobiliarias y que son realmente los que exigen que Molière tenga un túnel, que haya un segundo piso o que necesitan unir la colonia Granada con Santa Fe, cosas de ese tipo que realmente esos intereses son los que están realmente haciendo la ciudad y no lo que opinemos todos los demás. Los poderes fácticos, ya lo sabemos, son hoy en día tan poderosos, aunque hoy en día se oye más lo que dice la sociedad civil, como tú lo dices, pero cada día es menos importante lo que decimos, porque es tan poderoso el efecto de HSBC, de Citibank, del Banco Mundial, que realmente nuestros diputados y nuestros gobiernos en realidad están siguiendo casi literalmente instrucciones de poderes extranjeros. No están realmente tomando en cuenta nada de lo que decimos. No influimos. Cada día estamos más desvalorizados todos los ciudadanos frente a esa concentración de poder internacional. Entonces aquí, frente a este conjunto de crisis, pues sí convendría, vamos a decir, no solamente atacar con las armas de la crítica a esta situación política mundial en la cual la globalización se le impone al mundo para que todas las ciudades se vuelvan iguales, porque eso es lo que está pasando. La famosa aldea global, pues es que todo es igual. Ahora que estuve en Italia, pues me descubrí un asunto patético que se discute en Italia. En solo 50 años Italia ha perdido la mitad del campo que tenía cultivable. Se urbanizó. O sea, perder la mitad de su territorio por la urbanización, pues es una tragedia, considerando que pues está disminuyendo el área cultivable en el mundo y que los alimentos se están poniendo cada día más escasos. De ahí que, pues, entendiendo la ciudad de otra forma, tenemos que replantear y repensar a fondo qué es lo que entendemos por ciudad, porque volviendo al hecho de la planificación, pues las grandes viejas ciudades de la Edad Media o esas ciudades europeas antiguas de Praga y de las grandes ciudades del centro de Europa, nunca necesitaron planeación urbana. Claro que había un señor poderoso, pero había un orgullo del ciudadano, del burgo, que participaba en hacer esa belleza de ciudades antiguas que vemos. Y la ciudad moderna es horrenda, es monstruosa, es distópica, es una pesadilla. El problema que yo veo es ahora conceptos que permanecen y que no podemos quitar de pues, la planeación urbana de la Ciudad de México y de todo el país. La idea de que debe haber torres es fundamental. Ahora el señor Simon Newman nos habla de una ciudad compacta, que es una línea de pensamiento que tenemos que estudiar, porque todo parece que se amenaza que vamos a llenarnos de torres como Shanghái o como Pekín, ¿no? O sea, torres de 70, 80 pisos, para compactar a la ciudad. Evidentemente la ciudad necesita compactación, porque no podemos desparramarnos en el campo tanto, todos tenemos que estar de acuerdo con la idea de la compactación, pero lo que no podemos estar de acuerdo es una verticalización salvaje. O sea, tampoco hay umbrales óptimos que da el hecho de que pues sí se puede ir a la altura, pero hasta cierta altura. Una de las mayores amenazas que no se están tomando en cuenta en México, y la sociedad mexicana bueno, ya no digo la sociedad, las universidades mexicanas desprecian totalmente, son dos factores fundamentales. Uno, que se acabó el petróleo barato. El final del petróleo barato es una de las mayores amenazas que puede haber, porque significa que antes de 20 años vamos a tener electricidad, gasolina carísima, y que eso no va a permitir que tengamos ni elevadores, ni tanta iluminación, ni tantos carros en la calle. Entonces, tomar en cuenta el fin del petróleo barato es una de las necesidades fundamentales
en la revisión de nuestra visión urbana. Y número 2, el cambio climático. El cambio climático está agarrando una velocidad tremenda. Es una verdadera alarma mundial. Estamos teniendo años cada día más calurosos. El año pasado, solo en Estados Unidos, se rebasaron 8,000 récords de temperatura. Solo en Estados Unidos. Todos los meteorológicos del mundo están verdaderamente aterrados de cómo cada año se superan récords de temperatura. Y podemos poner además récords de sequía, récords de incendios forestales, récords de un montón de cosas. Acabo de estar en Cuernavaca hace 4 días, lleno de humo todo el estado de Morelos. Se está quemando literalmente el estado de Morelos. Es algo pavoroso, pero me explicaron ahí los ecologistas que esto está sucediendo en todo el país. O sea, se acabó el suelo, ese húmedo, ese humus que protegía el suelo, y ahora las lluvias se llevan todo, dejan seco y se incendia cada estiaje todo el campo y se van los bosques. O sea que está también acabándose a toda velocidad la forestación en nuestro país. ¿Cómo podemos permitir que el estado de Morelos se haya llenado de casas Ara y casas Geo? ¿Sí? Se haya acabado los arrozales, se hayan acabado todos los manantiales para darle a una... Esto es uno de los cambios centrales que hizo ahora Peña Nieto, de evitar ya el subsidio a la construcción de casas Geo allá en Huehuetoca o en Iztapaluca, en lugares donde nadie vive, porque al señor Fox y a los de Casa Geo nunca se les ocurrió que una persona no puede viajar 5 horas al día para tener su chamba e ir a su casa. Por eso también están abandonadas muchísimas casas, porque el problema es que la Ciudad de México anda arriba de 4 horas promedio de pendularidad, de ida y volver a la casa. Y eso es un reflejo de una ciudad que está al límite del desastre. O sea, una ciudad que no puede más, no podemos dedicar 4 o 5 horas al día al transporte. Esto representa la tortura china más sutil inventada. Ustedes se imaginan lo que es pasar 2 horas para ir y 2 horas para regresar en transporte y transportes como los que tenemos. Así que pues todos estos elementos nos obligan a repensar radicalmente la idea de ciudad. O sea, dar una idea, pero no solamente repensar, sino hacer 4 líneas, revalorizar qué cosas valen y qué cosas no valen. Porque lo que creemos que vale son conceptos totalmente economicistas o económicos. 2, hay que totalmente reestructurar lo que está sucediendo. 3, hay que reconceptualizar. Los conceptos urbanos que se utilizan están absolutamente caducos. Es caduco el automóvil, es caduco la torre, es caduca la iluminación. Todos los puros conceptos caducos estamos manejando. Y 4, necesitamos relocalizar, o sea, que la gente haga muchísimas actividades localmente, pero todas, inclusive tener, como hablábamos, gallinas, establo junto, un huerto. Alemania se está llenando en las ciudades de huertos urbanos. Entonces, esto es fundamental, que la gente pueda cultivar sus propios alimentos, porque esa es la clave de sobrevivir en el futuro. Así que todo esto es repensar el uso del suelo, repensar cómo se considera y cómo se hace la lucha en el sentido democrático y en el sentido de poder político. Y claro, encontrar nuevas formas totalmente de participación o de distribución del poder, porque la democracia que conocemos no sirven. Los diputados que están ahí no nos representan, los gobernantes tampoco. Ya sabemos que fue la patria Televisa, el pueblo Televisa el que los hizo llegar allí, pero no el pueblo. Una cosa es el pueblo Televisa y otra cosa es el pueblo normal, ¿no? Así que tenemos una situación de tal colapso, de tal inestabilidad, que pues tenemos que prepararnos para lo peor. O sea, si no sucede lo peor, qué bueno, pero tenemos que pensar lo peor. O sea, estamos ya en la edad de pensar lo impensable. Gracias.